¿Qué pasaría si el perseguidor más ferviente de la Iglesia nunca se convirtiera en su apóstol más influyente? Al contemplar los momentos decisivos de la historia cristiana, pocos eventos llevan el peso transformador de aquel encuentro sobrenatural en el camino a Damasco. Un hombre, decidido a erradicar lo que consideraba una secta peligrosa, se ve súbitamente confrontado por la gloria del resucitado. Esta colisión divina entre Saulo de Tarso y Jesucristo no solo alteró el destino de un hombre, sino también el curso de la historia de la redención y la propia configuración del cristianismo, tal como lo conocemos. Hoy nos sumergiremos en las profundas aguas de la soberanía divina para explorar una de las cuestiones más intrigantes de la historia bíblica alternativa. ¿Y si Pablo nunca hubiera encontrado a Jesús en el camino a Damasco? ¿Cómo sería el cristianismo hoy si el autor de casi la mitad del Nuevo Testamento hubiera permanecido como Saulo, el perseguidor, en lugar de transformarse en Pablo, el apóstol de los gentiles? Nuestro punto de partida es aquella polvorienta carretera a Damasco, aproximadamente en el año 34 o 35 d.C. El joven fariseo Saulo se había destacado como un celoso defensor de la tradición judía, formado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros de la ley más respetados. Tras haber presenciado y aprobado la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano, Saulo intensificó su campaña de persecución, como él mismo testificaría posteriormente en sus cartas. Las Escrituras nos revelan en Hechos 9, 1-2. Mientras tanto, Saulo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Se dirigió al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si encontrase allí hombres o mujeres que siguieran el camino, pudiera llevarlos presos a Jerusalén. Este pasaje ilustra vívidamente la implacable determinación de Saulo. No solo perseguía a los seguidores de Jesús en Jerusalén, sino que buscaba expandir activamente su campaña hacia otras ciudades. Esta misión a Damasco representaba la creciente amenaza que Saulo personificaba para la iglesia primitiva, una iglesia aún en su infancia, vulnerable y compuesta mayoritariamente por judíos convertidos. El encuentro dramático que transformó a Saulo en Pablo se relata en los versículos siguientes. Una luz celestial, una voz divina y 3 días de ceguera que culminaron con el bautismo a manos de Ananías. El perseguidor se convirtió en apóstol, el cazador se volvió presa, y el mensajero más inesperado fue comisionado para llevar el evangelio a los gentiles. La conversión de Pablo no fue solo la transformación de un individuo, sino que representó un punto de inflexión decisivo en la trayectoria de la iglesia primitiva. Este judío fariseo, ciudadano romano, fluido en griego y profundo conocedor de las escrituras hebreas y la cultura grecorromana, estaba singularmente posicionado para traducir el mensaje de Jesús a un mundo gentil. Pablo se convertiría en el instrumento elegido por Dios para articular la teología cristiana, en un formato que trascendería las fronteras culturales judías, permitiendo que el evangelio se volviera verdaderamente universal. En aquel momento histórico, la iglesia estaba liderada por los apóstoles originales, testigos presenciales del ministerio de Jesús. Pedro, Santiago y Juan formaban una especie de círculo íntimo, con Santiago, hermano de Jesús, emergiendo como figura de autoridad en la iglesia de Jerusalén. Las tensiones sobre la inclusión de los gentiles y la relación entre la fe en Cristo y la observancia de la ley mosaica comenzaban a surgir, como se evidencia en la conversión de Cornelio y posteriormente en el Concilio de Jerusalén. Fue en este contexto que Dios intervino soberanamente, escogiendo al instrumento más improbable para una misión de proporciones globales. Pablo se convertiría no solo en el apóstol de los gentiles, sino también en el autor de 13 epístolas que constituyen aproximadamente la mitad del Nuevo Testamento, articulando doctrinas fundamentales
como la justificación por la fe, la naturaleza de la Iglesia, la escatología cristiana y la aplicación práctica de la fe en la vida cotidiana de los creyentes. Pero, ¿qué nos revela esta elección divina sobre la soberanía y la sabiduría de Dios? ¿Por qué el Señor escogería precisamente al más férreo opositor para transformarlo en el defensor más elocuente? ¿Qué lógica divina hay en la transformación del perseguidor en apóstol? Sería para demostrar la verdad que Pablo más tarde expresaría, de que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. ¿O sería para establecer de una vez por todas que el Evangelio no es obra humana, sino poder divino capaz de transformar hasta el corazón más obstinado? Antes de adentrarnos en el escenario alternativo, reflexione. ¿Qué aspectos del cristianismo reconoce como distintivamente paulinos? Imaginen ahora una realidad alternativa en la que aquella luz resplandeciente nunca brilló en el camino a Damasco. En este escenario, Saulo habría continuado con su misión, alcanzando la ciudad y ejecutando su plan de encontrar, arrestar y extraditar a los seguidores de Jesús de regreso a Jerusalén. A corto plazo, las consecuencias habrían sido devastadoras para la iglesia en Damasco. Los creyentes habrían sido identificados, encarcelados y llevados a juicio. Muchos habrían enfrentado el mismo destino que Esteban. El terror se habría extendido entre las comunidades cristianas, y el nombre de Saulo de Tarso se habría vuelto aún más temido. Su éxito en Damasco seguramente habría dado luz verde para continuar su persecución en otras ciudades de la diáspora judía, desde Antioquía hasta Alejandría, e incluso potencialmente hasta Roma. Sin la intervención divina que lo transformó, Saulo probablemente se habría convertido en el perseguidor más notorio y eficaz del naciente cristianismo. Con su conocimiento de la ley, su elocuencia y su celo religioso, podría haber ascendido en la jerarquía del Sinarrión, convirtiéndose en una de las principales autoridades religiosas judías. Su impacto se habría sentido no solo en su generación, sino que habría tenido repercusiones duraderas en la supervivencia de la iglesia primitiva. La expansión inicial del cristianismo habría sido radicalmente diferente. Sin Pablo, la iglesia probablemente habría permanecido durante mucho más tiempo como un movimiento predominantemente judío. Las primeras décadas tras la resurrección de Jesús estuvieron marcadas por la tensión entre la fidelidad a las raíces judías y la creciente inclusión de los gentiles. Sin la voz teológica y apostólica de Pablo defendiendo la inclusión de los gentiles, sin la necesidad de la circuncisión, es probable que la facción judaizante hubiera prevalecido. Consideremos Hechos 15, donde el Concilio de Jerusalén debatió precisamente esta cuestión. Pablo y Bernabé defendieron vigorosamente que los gentiles no necesitaban ser circuncidados ni observar la ley de Moisés para ser salvos. Sin Pablo, esta defensa habría quedado significativamente debilitada. Santiago y Pedro, aunque eventualmente estuvieron de acuerdo con la inclusión de los gentiles, tenían raíces profundamente judías y podrían haber cedido ante la presión de los judaizantes. ¿El resultado? Un cristianismo que podría haberse convertido en una secta judía mesiánica, exigiendo la conversión al judaísmo como requisito previo para la fe en Jesús. Esto habría limitado drásticamente su expansión entre los gentiles, particularmente en el mundo grecorromano, donde prácticas judías como la circuncisión y las restricciones alimentarias eran vistas con desconfianza e incluso repulsión. Además de la cuestión de la inclusión de los gentiles, la ausencia de Pablo habría dejado un vacío teológico monumental. La doctrina de la justificación por la fe, tan central en la teología paulina y posteriormente en la Reforma protestante, no habría sido articulada con la misma claridad y autoridad apostólica. La tensión entre la ley y la gracia, explorada en profundidad en Romanos y Gálatas, habría quedado sin su explicación más robusta. Imaginen un Nuevo Testamento sin Romanos, sin Corintios, sin Gálatas, sin Efesios,
Un canon desprovisto de la rica exploración de la naturaleza de la Iglesia como cuerpo de Cristo, de la exposición de la justificación por la fe, de la articulación de la libertad cristiana y de las instrucciones prácticas para la vida familiar y comunitaria. Las lagunas habrían sido inconmensurables. Los viajes misioneros de Pablo, que establecieron iglesias por toda Asia Menor, Grecia y eventualmente Roma, nunca habrían ocurrido, al menos no de la misma manera ni en la misma escala. La propagación del Evangelio hacia Occidente habría sido significativamente retrasada. Ciudades como Éfeso, Filipos, Tesalónica, Corinto, todas centrales en la historia de la Iglesia primitiva gracias al ministerio de Pablo, podrían haber permanecido sin presencia cristiana por décadas o incluso siglos. Sin Pablo, la relación del cristianismo con el Imperio Romano también habría seguido un curso diferente. La ciudadanía romana de Pablo le otorgaba acceso a círculos y protecciones legales que otros apóstoles no poseían. Su apelación ante César llevó el Evangelio al corazón del imperio. Sin este camino, el cristianismo podría haber permanecido como una religión oriental, vista por los romanos como una mera variante del judaísmo, sin la oportunidad de presentarse en las cortes imperiales. La ausencia de Pablo también habría afectado profundamente la forma en que entendemos a la persona y obra de Cristo. Pablo fue fundamental para articular la naturaleza divina de Jesús y el significado cósmico de su muerte y resurrección. Sin las poderosas exposiciones cristológicas encontradas en Filipenses 2, Colosenses 1 y en sus epístolas, nuestra comprensión teológica de quién es Jesús habría sido significativamente empobrecida. A lo largo de los siglos, las ramificaciones se habrían multiplicado. Sin las cartas de Pablo, Agustín no habría encontrado la base para muchas de sus formulaciones teológicas sobre la gracia y la predestinación. Sin Agustín, Lutero no habría hallado la claridad doctrinal que lo llevó a la Reforma. Sin la Reforma, fundamentada en el redescubrimiento de la justificación por la fe tal como la articuló Pablo, el cristianismo occidental podría haber permanecido monolítico, sin el pluralismo denominacional que, pese a sus tensiones, también aportó vitalidad y renovación. Sin embargo, incluso en este sombrío escenario alternativo, la soberanía de Dios habría permanecido indiscutible. El Señor que convirtió a Pablo podría haber levantado otros instrumentos. Quizás Lucas, cuyo Evangelio y libro de Hechos demuestran una sensibilidad hacia los gentiles, habría asumido un papel más prominente. O tal vez Bernabé, descrito como hijo de la consolación, habría emergido como el principal defensor de los gentiles, o incluso Apolos, el elocuente alejandrino, podría haber llenado parte del vacío dejado por la ausencia de Pablo. Es concebible que, en su providencia, Dios habría orquestado encuentros distintos, conversiones alternativas, para asegurar que su propósito eterno de reunir a un pueblo de toda tribu, lengua y nación, se cumpliera. Quizás la expansión hacia los gentiles habría sido liderada por Pedro, de manera más directa tras su visión en Jope, o por Felipe, luego de su encuentro con el eunuco etíope. No obstante, es innegable que el plan que Dios efectivamente ejecutó, al escoger y transformar a Pablo, demuestra una sabiduría divina que trasciende nuestra comprensión humana. La elección del perseguidor para convertirse en apóstol no solo benefició a la Iglesia con sus dones particulares, sino que sirvió como un testimonio perpetuo del poder transformador del Evangelio y de la gracia irresistible de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado quién sería el Pablo en tu propia historia? ¿Cuál sería el opositor, el desafío o la circunstancia que parece irremediablemente hostil al propósito de Dios en tu vida, pero que el Señor podría transformar en instrumento de gracia? O quizás, tú mismo eres un Saulo, alguien impulsado por convicciones sinceras, pero potencialmente equivocadas,
que aún no ha experimentado su propio encuentro en el camino a Damasco. El mismo Dios que interrumpió la jornada de Saulo con luz celestial, continúa interviniendo soberanamente en la historia humana, transformando vidas y redirigiendo trayectorias. El escenario alternativo que hemos explorado hoy ilumina un principio teológico fundamental: la soberanía absoluta de Dios en la ejecución de sus propósitos redentores. Como mismo escribiría Pablo en Romanos 9, 15, 16, pues dice a Moisés: «Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo quiera». Por tanto, esto no depende del deseo o del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. La elección de Saulo de Tarso como apóstol de los gentiles fue una demostración radical de esta verdad. Dios no seleccionó a un candidato calificado que se presentara voluntariamente para la misión. Escogió precisamente a aquel que iba en la dirección opuesta, aquel que pronunciaba amenazas contra su pueblo, aquel que representaba la antítesis del Evangelio de la gracia. Este es el paradoja divina que impregna las Escrituras. Dios con frecuencia elige los instrumentos más improbables para realizar sus propósitos más gloriosos. Eligió a Moisés, un hombre torpe para hablar, para confrontar al faraón. Eligió a David, el menor entre sus hermanos, para derrotar a Goliat. Eligió a pescadores y letrados para ser los primeros discípulos de Jesús. Y eligió a Saulo, el perseguidor, para ser el apóstol de los gentiles. En cada uno de estos casos, la elección divina no se basó en cualificaciones humanas, sino en propósitos soberanos que demuestran que Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Cuando Dios escoge lo improbable, asegura que la gloria sea exclusivamente suya. Con mayor claridad como Dios tejió cada hilo de la historia de la redención, con precisión y propósito. No hay redundancias en el plan de Dios. Cada apóstol, cada líder, cada autor bíblico contribuyó con una perspectiva única e insustituible para la revelación completa que tenemos hoy. Finalmente, este ejercicio de historia bíblica alternativa nos recuerda que, aunque podamos especular sobre el y si, vivimos en el mundo del lo que es, la realidad concreta de la historia tal como Dios la dirigió soberanamente. Y en esta realidad, podemos ver la perfecta sabiduría de Dios al escoger a Pablo como el instrumento para articular, defender y expandir el Evangelio de Jesucristo. Al concluir nuestra exploración de este fascinante escenario alternativo, extraemos poderosas aplicaciones para nuestro caminar cristiano hoy. Primero, reconocemos que no existen casos perdidos en el reino de Dios. Si el Señor pudo transformar al perseguidor más vehemente de la Iglesia en su defensor más ferviente, entonces nadie está fuera del alcance de la gracia transformadora de Dios. Esto nos da esperanza al orar por aquellos que parecen estar más alejados de la fe. Segundo, se nos recuerda que Dios frecuentemente utiliza nuestras experiencias pasadas, incluso las negativas, para equiparnos para su servicio futuro. El conocimiento fariseo de Pablo, su formación rabínica y su familiaridad con la cultura grecorromana, todo fue redimido y utilizado para el avance del Evangelio. Nada se desperdicia en las manos del divino alfarero. Tercero, la historia de Pablo nos enseña a valorar el canon bíblico completo tal como lo tenemos. Cada libro, cada autor, cada perspectiva fue orquestada divinamente para proporcionarnos la revelación plena de la verdad de Dios. Las epístolas paulinas, con sus profundas exploraciones teológicas y aplicaciones prácticas, representan un tesoro inestimable, sin el cual nuestra comprensión de la fe cristiana se vería seriamente empobrecida. Cuarto, la reflexión sobre las consecuencias catastróficas de la ausencia de Pablo
nos ayuda a apreciar más profundamente la sabiduría de Dios en su elección de este apóstol. A veces, solo comprendemos la perfección del plan divino cuando contemplamos cómo las alternativas habrían sido drásticamente inferiores. Finalmente, el ejemplo de Pablo nos desafía a estar abiertos a la interrupción divina en nuestras propias vidas. Así como Saulo vio sus planes redirigidos sobrenaturalmente en el camino a Damasco, Dios puede irrumpir en nuestras vidas con su luz, reorientar nuestras prioridades, corregir nuestros prejuicios y comisionarnos para propósitos que jamás habríamos imaginado por nosotros mismos. El cristianismo tal como lo conocemos es inconcebible sin Pablo, el apóstol de los gentiles. Sus viajes misioneros establecieron iglesias por todo el Mediterráneo. Sus epístolas articularon las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Su ejemplo de transformación radical continúa inspirando conversiones y renovaciones espirituales 2 milenios después. Pero esta no es, primordialmente, la historia de un hombre excepcional. Es la historia de un Dios excepcional que elige, llama y transforma a individuos para sus propósitos eternos. Es la historia del Dios que interviene en la historia humana, redirige trayectorias y orquesta cada detalle para la manifestación de su gloria y la salvación de su pueblo. Mientras Saulo viajaba hacia Damasco, decidido a detener la expansión del cristianismo, no tenía idea de que el encuentro que le esperaba no solo transformaría su vida, sino que alteraría el curso de la historia humana. Este es nuestro Dios, el Dios de las sorpresas divinas, de las redenciones inesperadas y de los propósitos infalibles. Si esta exploración de historia bíblica alternativa ha despertado tu curiosidad y profundizado tu apreciación por la soberanía de Dios, te invitamos a continuar este viaje con nosotros. Nuestro ebook, Encuentros transformadores, momentos decisivos en la historia bíblica, profundiza en este tema, explorando otros puntos de inflexión en las Escrituras y sus implicaciones teológicas. Accede al enlace en la descripción de este video para adquirir tu ejemplar y sumergirte aún más en estas fascinantes reflexiones que fortalecen nuestra fe y amplían nuestra comprensión de los insondables caminos del Señor. Comparte este video en tus grupos de estudio bíblico e inscríbete en nuestro canal para recibir regularmente este tipo de contenido que desafía tu entendimiento teológico sin comprometer la fidelidad a las Escrituras.